Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Pues antes que nada quisiera yo agradecerle a la Conavio el haberme invitado a platicar sobre ajolotes en esta plataforma por Facebook, en esta serie que tienen ellos para hablar sobre la biodiversidad. Me da muchísimo gusto platicar con ellos y platicar con todos ustedes sobre este tema que para mí ha sido un trabajo de los últimos 20 años, en los cuales he aprendido muchísimo, no solo de biología, que es mi área, sino también de otros temas que son también igual de importantes, sobre todo para la sostenibilidad. Temas como sociología, como economía, como agricultura, temas como historia, que son fundamentales si nosotros queremos, entender bien de qué se trata la restauración y de qué se trata la sostenibilidad. Así es que sin más, yo creo que lo que voy a hacer es compartirles la pantalla y voy a empezar a pasar una serie de transparencias, una presentación. Lo que más me importa de esta presentación es que hay muchas fotos que son muy bonitas y lo que me gustaría es más bien que disfrutaran mucho de las fotos, de las imágenes que son muy, muy bonitas y hacer esto lo más agradable posible para todos ustedes y que estemos en la misma sintonía con un amor para pues restaurar lo que queda de Xochimilco y con un amor para entender por qué los mexicanos somos mexicanos a partir de nuestra biodiversidad. Así es que comienzo y creo que ya, ahí está, según yo. Sí. Bueno, la presentación la intitulé El ajolote, una especie endémica de México, su hábitat y su importancia. Les comentaba a las personas de la Conavio que pues le quería yo cambiar un poco el título a partir de lo que había presentado hace un poco tiempo en Estados Unidos, que se llamaba algo así como el ajolote de Dios azteca, especie bandera para restaurar Xochimilco, que es de gran importancia para el país. Pero creo que esta refleja muchísimo más lo que queremos hablar el día de hoy sobre el ajolote. Bueno, el ajolote o axolotl, como le puse aquí, lo primero que quisiera yo platicarles es que yo soy de los grandes partidarios de que se escriba con X. La razón fundamental me la dio, de hecho, Roger Bartra, que es un gran filósofo que trabaja en el Instituto de Filosofía, de Investigaciones Filosóficas aquí de la UNAM, y tiene que ver un poco con que el ajolote o axolotl viene del dios Xolotl, que es con X. Y entonces cuando se tradujo todo, pues se tradujo como con J, que a final de cuentas es como cuando los españoles quieren escribir México con J, porque a ellos les perturba mucho que la X tenga muchos sonidos como Xochimilco, como ajolote, etcétera, que tiene diferentes tipos de sonidos. Pero pues como nosotros escribimos México con X, pues me pareció muy congruente que también escribiéramos ajolote con X. Esa es en parte la razón por la cual estoy en una de las 20 campañas que tengo con respecto a este animal, el escribirlo con X y invitarlos a todos que cuando lo escriban con X. La siguiente campaña, aprovechando que tenemos esta imagen en este momento, es hablar del color de los ajolotes. Los ajolotes son oscuros, son como el de la foto. Los ajolotes en realidad son verdosos oscuros, grises, café oscuro, con puntos, como se ve claramente en esta foto, en esta muy bonita foto, y no son, y los albinos, que son en realidad justamente eso, son albinos, son blancos o son de colores muy, muy claros, con las agallas rojas claras, en realidad en la naturaleza existen muy poco, y como buenos albinos sobreviven mucho menos porque no tienen forma de camuflajearse en el fondo y se los comen muy fácilmente las serpientes o las garzas, etcétera. Sin embargo, son los que más llaman la atención y por eso se piensa que el ajolote albino es el ajolote real. No es que no sea real, es que es un ajolote que en realidad solo puede sobrevivir en peceras. Yo los invito también a que cuando piensen en ajolotes pensemos justo en estos, en los ajolotes oscuros, en los ajolotes que en la naturaleza se dan de esta manera. Ahora, el ajolote ha estado
desde que México es México, desde tiempos coloniales, muy relacionado tanto con la ciencia y la cultura. Previamente estaba relacionado con las deidades y además de la cultura, con la religión precolombina. Pero desde que nosotros estamos aquí como mexicanos, el ajolote es pieza fundamental tanto en ciencia como en cultura, y de eso se trata mucho esta plática, ¿no? Esta, esta imagen también es muy importante como para considerar que no solo hay un ajolote, o sea, el ajolote que vive en Xochimilco es un ajolote endémico del Valle de México, pero no es el único. Hay 17 especies de ambistoma que se parecen mucho en todo el país. En muchas ocasiones yo escucho o me mandan correos electrónicos diciendo, alguien encontró un ajolote en Puebla, o también encontramos ajolote en el Estado de México, o yo vi un ajolote en Pátzcuaro. Bueno, sí existen, y muchos de ellos son muy, muy, muy parecidos, casi tan parecidos que casi son indistinguibles entre ellos. Sin embargo, la Conavio ayudó justamente a editar este gran póster, lo pueden encontrar en las páginas de la Conavio, en donde uno puede entender que el ajolote o la especie de ajolote solo se da, del que normalmente hablamos, solo se da en el centro del país, pero hay otra gran riqueza de ambistomas alrededor del país, que son las especies hermanas. Ahora, tristemente, que las especies sean hermanas no quiere decir que haya muchos, no quiere decir más bien que no estén en peligro de extinción. Están en peligro de extinción. Muchas de ellas, todas las que están en amarillo, ahí le puse lita, perdón, es lista roja de la IUCN, CN, están en peligro de extinción. De esas, todas esas, las especies de las 17 que tenemos, por ejemplo, la Altamirani, la Andersoni, la Dumerili, la Dompitellum, bueno, obviamente la Mexicanum, todas esas están críticamente en peligro de extinción. Hay otras que están, como la lermense, que no están críticas, pero que están en peligro de extinción. O sea, si se fijan, en realidad no hay casi ninguna especie que no esté o en peligro o críticamente en peligro de todos los ambistomas. Entonces, aun cuando haya muchas especies, no nos quita la responsabilidad de conservarlas en cada una de las regiones donde están. Ahí. Ahora, en términos biológicos, ¿qué es el ajolote? Bueno, en términos biológicos, ¿por qué llama tanto la atención? Uno, porque es neoténico. ¿Qué significa que sea neoténico? Bueno, lo que significa que sea neoténico quiere decir que no necesariamente tiene que tener características sexuales secundarias para poderse reproducir. Esto es que se puede reproducir siendo juvenil. Todos los animales del mundo tenemos, bueno, todos los vertebrados de entrada tenemos características sexuales primarias y secundarias. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando somos juveniles, por lo general no nos podemos reproducir, y cuando adquirimos los humanos en la adolescencia las características sexuales secundarias es cuando nos podemos reproducir. Los anfibios, como el ajolote, que es un anfibio, que es una salamandra, se transforman. Es muy fácil saber cuándo son juveniles y cuándo son adultos porque se transforman, y al transformarse se convierten ya en adultos y se pueden reproducir. Bueno, el ajolote es de los pocos animales que no tienen que hacer eso. Se quedan jóvenes toda la vida, se quedan juveniles toda la vida y se pueden reproducir de esa manera. Además, tienen un DNA gigante, y no sé por qué se le puso ese acento en la A. Hace un par de años, unos 3 años, salieron una serie de artículos en Nature, sobre todo, descubriendo que el DNA de los ajolotes era gigante, muchísimo más grande que el de los seres humanos y muchísimo más grande que el de muchas otras especies. Y eso llama mucho la atención porque este animal tiene esta cantidad de acervo genético que probablemente mucho no se ha utilizado, pero que guarda una gran cantidad de información. Y finalmente, otra de las cosas que es muy, muy interesante para los ajolotes, para los biólogos con respecto a los ajolotes, es que puede recrecer cualquier pedazo de su cuerpo. Si se le corta una pierna,
en una media semana puede volver a tener esa, bueno, en 15 días puede tener otra vez la pierna, regenera todo, o sea, puede regenerar cualquier pedazo. A los ajolotes juveniles incluso se le puede, si le corta uno un pedazo de cerebro, ese pedazo de cerebro puede regenerarse. Y los ojos también. Entonces, eso sobre todo en los ajolotes juveniles. Eh, entonces, ha sido como una de las grandes preguntas científicas, y ahorita vamos a platicar en términos históricos, sobre por qué se puede regenerar, cuál es la razón que se pueda regenerar, y si los seres humanos podemos copiar en medicina algunos de estos atributos con el fin de que si tenemos algún problema como seres humanos de que en algún momento se nos corta una pierna o lo que sea, si hubiera una posibilidad de técnica para poder, una técnica de salud que imitemos de los ajolotes para poder regenerar parte de esos tejidos. O problemas con el hígado, si tenemos problemas con el hígado, si tenemos problemas con los riñones. Mucha de la ciencia que se está haciendo ahora está rumbo en ese sentido, ¿no? Ok. Ahora, como les platicaba, bueno, mucho de lo que les voy a decir tiene que ver con cuando México ya se volvió México a partir de la conquista. Sin embargo, eso no quiere decir que no tuviera una gran historia previo a la conquista. Y de hecho, bueno, pues era el dios hermano gemelo de Quetzalcóatl. Eso es lo que significa Axolotl. Bueno, Xolotl, era el Xolotl, era el hermano gemelo de Quetzalcóatl, que era el dios más importante del mundo, era como el hermano incómodo, digamos, uno nos recuerda a Salinas, pero este dios tan importante además tenía tenía toda una historia y verdaderamente era incómodo para Quetzalcóatl. Lo que significa A de agua o movimiento, de ahí viene en términos, y Xolotl es monstruo o gemelo, eso significa en náhuatl. Entonces, de ahí viene el nombre de Axolotl. Ahora, ¿dónde está? ¿Por qué era el hermano incómodo de Quetzalcóatl? Bueno, pues porque en la leyenda del quinto sol que Fray Bernardino de Sahagún describe cuando viene y comienza a describir absolutamente todo lo que había en la cultura azteca después de la colonia, bueno, cuando empieza la colonia, después de la conquista, Fray Bernardino de Sahagún empieza a leer y dice que había una leyenda que era del quinto sol, que era más bien la regeneración del quinto sol, esto es, del quinto universo. Para los aztecas en esa época vivíamos en el quinto sol. ¿Cómo se generó ese quinto sol? Y entonces decía que, bueno, en un principio había oscuridad y caos y que hubo una reunión de dioses y que generaron una hoguera y que en esa hoguera se tenía que sacrificar el dios más valiente para poderse hacer sol. Y se sacrifica, y entonces está el gran guerrero, el gran dios guerrero queriéndose lanzar, pero le da miedo y entonces se lanza a otra persona, se lanza a otro dios que no era él, el Mamaloy, como le dicen ahora a los guerreros, ¿no? Y se lanza él y se forma el sol. Y luego se lanza este gran dios guerrero diciendo, ya me dio envidia y me sacrifico, y entonces se forma la luna. El gran problema es que no se mueven ni el sol ni la luna. Se quedan ahí, sin poderse mover el sol y la luna. Y entonces empieza a haber grandes sequías y empieza a haber grandes calores que no se pueden controlar por parte de los humanos que comenzaban a vivir este quinto sol. Y entonces le dicen a todos los dioses, pues tienen ustedes que sacrificarse para que el sol y la luna se empiecen a mover. Y se empiezan a sacrificar, pero Xolotl dice, yo no me quiero sacrificar por mi hermano. O sea, el único que no se va a sacrificar es Quetzalcóatl. Y entonces dice, no, yo no me quiero sacrificar por mi hermano, a mí no me importa. Y entonces lo empiezan a perseguir y se convierte en distintas cosas que tienen la raíz de Xolotl, como el Xoloescuincle, como el perro, digamos, ¿no? Y como el Xolotl, que así se le llama la mazorca de dos cabezas, y como el guajolote, y se empieza a convertir y lo van a capturar y al final se convierte en el ajolote, en el axolotl. Y ahí es cuando lo capturan y lo sacrifican y lo avientan a la hoguera. Lo triste de todo esto es que ni así se mueven el sol y la luna, o sea, no resuelven el problema
y ni así se mueve, y entonces tiene que llegar el viento a empujar a la luna y el sol para que empiece a ver los ciclos del día y la noche. Entonces, es un dios que además de ser un dios que rebelde, es un dios rebelde y ladino, también es un dios que su sacrificio es completamente inútil. Y ese es uno de los grandes ensayos muy interesantes, si pueden leer La jaula de la melancolía de Roger Bartra, donde explica mucho la relación de los mexicanos, justamente cómo somos a partir de ciertas características, y esta es una de las características que nos llama mucho la atención. Pero bueno, la primera descripción occidental la dio Francisco Hernández en el siglo XVI. Justo poco después llegan estos naturalistas a tratar de entender el Nuevo Mundo, a tratar de entender las tierras conquistadas, y el primero que describe el ajolote es este hombre. A este hombre lo que pone es que esta es una criatura horripilante, espantosa, bien gacha, básicamente, y que ni siquiera vale la pena ni siquiera mirarla ni conservarla, y que le parece espantoso que los nativos, o sea, los indígenas en México, se lo comieran y le tuvieran tanta estima, ¿no? Así era su comprensión de la naturaleza de Francisco Hernández, ¿no? Muchos siglos después, bueno, algunos siglos después llega Alexander von Humboldt y, a diferencia de Hernández, se enamora del ajolote. Le parece un organismo maravilloso. No sé si recuerdan, pero Alexander von Humboldt pues primero viaja al Amazonas, está un rato en el Amazonas venezolano, un rato es como 4 años y cacho, y luego decide ir a Estados Unidos y pasa por México y se está unos cuantos meses aquí en la Ciudad de México y le parece maravillosa la Ciudad de México. Y entre las cosas que le parecen maravillosas está el ajolote, y decide mandarle unos ejemplares, porque así era Alexander von Humboldt, decide mandarle unos ejemplares a Georges Cuvier, este gran taxónomo o gran naturalista francés que justo vivió en la época en la cual absolutamente todos, los especímenes que llegaban del Nuevo Mundo en ese momento, de África y de Asia, pasaban por las manos de estos naturalistas, pues fundamentalmente franceses. Y se los manda Georges Cuvier, y Georges Cuvier primero le cuesta mucho trabajo definir si es un pez o es un anfibio, de hecho, y al final se hace una bonita descripción del ajolote, se da cuenta que es un anfibio, pero que es un anfibio rarísimo, porque ¿cómo es posible, cómo es posible que tenga las agallas cuando ya las debió haber absorbido? Y entonces se los manda a su amigo Auguste Dumeril. Dumeril, que también se empieza a enamorar de los ajolotes, y lo que piensa Dumeril en ese entonces, y por eso uno de los ambistomas aquí en México es en honor a él, es Ambistoma dumerili. Una de las cosas que le perturban a Dumeril es que no se puedan, transformar, y su teoría es que en realidad les han llegado puros especímenes juveniles y que lo único que hay que hacer es esperar para que se transformen. Se espera y se espera y no se transforman, y entonces lo que hace Dumeril de manera muy curiosa es empezar dice, bueno, lo que hay que hacer es forzarlos, y entonces les corta las agallas. Y entonces con eso él piensa, bueno, ya los forzamos para que salgan del agua, y entonces con eso se empiezan a transformar. Lo triste para Dumeril es que pues, los ajolotes tienen esta capacidad de regeneración de los tejidos, y entonces le empezaron a volver a salir las agallas, lo cual le perturbó muchísimo a Dumeril. Y entonces le dijo, no, pues ahora va doble. Y entonces le cortaba las agallas prácticamente todos los días, o de manera muy constante. Se levantaba temprano, le cortaba lo que le habían regenerado de agallas, y logró que 2 de los 25 que tenía se le transformaran. Y entonces, de todas maneras, dijo, pues no, o sea, si solo me transformaron 2, quiere decir que la cosa no va por aquí. Y así concluye Dumeril diciendo, bueno, sí se transforman, pero no se transforman lo suficiente, ni se transforman bien, y se transforman a partir de prácticamente una tortura durante varios meses de andarles cortando las agallas, ¿no? Otra persona que en ese mismo tiempo estaba estudiando los ajolotes es José María Velasco, este gran pintor que conocemos la mayoría de sus obras sobre el Valle de México, que las podemos ver aquí. Bueno, aquí vemos uno de los retratos, pero también están estos grandes dibujos como el que está arriba, ¿no? José María Velasco es obviamente el retrato de la persona,
pero le encantaba dibujar a los ajolotes y al Valle de México. Lo que dice, pero además de eso, no solo pintaba, José María Velasco era un gran naturalista y trataba de entender muy bien cómo funcionaba las distintas partes de la biodiversidad, y uno de ellos era el ajolote. Una de las cosas que decía José María Velasco era que en realidad lo que pasa es que Dumeril no entendía bien a los ajolotes porque no estaban en su hábitat. Y para estudiarlos tenía que estar en su hábitat, y que sus ajolotes, los ajolotes de Dumeril, de Velasco, en realidad sí se le transformaban porque estaban justamente en tierra mexicana. Recordemos que, bueno, tanto Cuvier como Dumeril pues vivían en Francia, ¿no? El punto fundamental de esto en realidad fue que en realidad lo que estaba viendo Velasco no era el Ambistoma mexicanum, que es el famoso y que es el que Alejandro de Humboldt envió a Cuvier y a Dumeril, sino que en realidad estaba analizando el Velasi, justamente una especie muy parecida al mexicano, creo que se da en el norte del Valle de México. Y entonces esos no son neoténicos obligados, sino son neoténicos facultativos. Y entonces es aquí donde uno se da cuenta a partir de distintas cosas cómo la ciencia va avanzando poco a poco tratando de entenderse. Y en esa época había más preguntas que respuestas, ¿no? Ya estoy recibiendo una serie de preguntas. La última pregunta no quiere decir que las anteriores no las voy a contestar, pero la última pregunta es: ¿en qué se transforman los ajolotes? Se transforman en salamandras. Si uno conoce las salamandras, estas pequeñas animales que se parecen mucho a las lagartijas, nada más que infinitamente más coloridos, que son un poquito babosos, y que generalmente están cerca de las grandes farolas en lugares muy pues más prístinos, porque ahí están cazando. Ese es en lo que se transforman por lo general. Como les decía, pues los ajolotes son salamandras, ¿no? Y al ser salamandras, pues todas las salamandras tienen un ciclo en el cual se parecen mucho a los ajolotes, un poco más grandes, un poco más chicas. Cuando están en el agua, se transforman en adultos y se transforman en pequeñas, pues podríamos decirle, no lagartijas, porque pues es otro, las lagartijas son reptiles, pero algo muy parecido a las lagartijas, ¿no? Como las ranas y los sapos se transforman en ranas y sapos, ¿no? Antes se parecen mucho a los ajolotes. Y aquí viene uno de los factores muy interesantes. Mucha gente nos dice: es que yo tengo o veo muchos ajolotes cuando hay cuando llueve, y en realidad lo que están viendo son larvas o renacuajos, larvas de ranas o renacuajos. Entonces no se están viendo ajolotes porque se parecen más o menos. Entonces tampoco confundamos. Ahora pasemos a la historia en términos científicos. Y este artículo me gusta mucho, de Christian Reif y Lennart Olson y Uwe Oppelt, que habla mucho de cómo durante estos últimos 150 años el ajolote ha sido uno de los animales más utilizados para investigación. De hecho, cuando Thomas Hunt estaba utilizando la drosofila para su laboratorio en 1910, ya los ajolotes estaban siendo utilizados en todo el mundo para hacer investigación, ¿no? Esto es, los ajolotes son infinitamente más utilizados en el mundo de la investigación para múltiples objetivos. O sea, el primer objetivo, por ejemplo, es el de la regeneración de tejidos, como les platiqué, pero el Instituto de Cardiología, por ejemplo, utiliza muchos ajolotes para entender cómo funciona el aparato circulatorio. Las neuronas de los ajolotes son muy largas, y entonces eso permite hacer grandes estudios de comunicación neuronal. Y entonces lo que estamos viendo es que el ajolote es una de las especies para hacer estudios por excelencia a nivel internacional en muchos laboratorios. Y ahora, pues efectivamente, pues se utiliza mucho para tratar de entender en términos de biología molecular cómo está arreglado su DNA. Y aquí contesto una de las preguntas que la viene haciendo la gente. La primera la hizo Melissa Valenzuela, la segunda la está haciendo Saúl Blanco, bueno, la segunda que voy a contestar, y es que acaso el ajolote es un reservorio de información genética desconocida.
No, no es, bueno, ahora ya no es desconocida porque justamente hay como 3 o 4 laboratorios que descubrieron esta cantidad, este tamaño del DNA tan grande y están identificando justamente para qué sirven todos los pedazos del DNA o dónde están localizados los distintos eh, eh, sectores del DNA que codifican para diferentes eh, eh, proteínas o fisiología del animal. Entonces, en realidad ya no es tan desconocida porque ahí están todos estos laboratorios justamente estudiando esto. Y bueno, uno de mis autores favoritos es Stephen Jay Gould, un gran biólogo evolutivo, que les recomiendo que lean la mayor cantidad de libros que puedan de él. Este es uno de ellos, que es Ontogenia y Filogenia. Y utilicen la portada, es uno de sus libros más famosos, y utilicen la portada de los ajolotes. ¿Por qué? Porque mucho de la tesis de Stephen Jay Gould, cuando hablaba de, de evolución, cuando trataba de explicar cómo estaba funcionando la evolución macro en la época de los 70s, de los 60s a los 80s, en donde había esta visión muy progresiva de la evolución. La gente tenía esta tendencia a creer que la evolución es progresiva y si eres menos evolucionado es que eres más antiguo y eres menos eficiente. Y los organismos más evolucionados son mejores y más adaptados y más grandes, más fuertes. De hecho, a la fecha sigue un poco esta visión un poco extraña de que la evolución hace a animales mejores y a plantas mejores, considerando, por ejemplo, los programas que tiene el Discovery Channel o el National Geographic, además de estos de que los fantasmas ancestrales están aliados con los alienígenas para hacer pirámides, también tienen estas lógicas de que los animales más fuertes, más veloces, más feroces, más grandotes, en realidad son la punta de la pirámide en términos evolutivos. Y eso está mal, porque en realidad la evolución va para todos lados. Y esa era una de las hipótesis de Stephen Jay Gould y utilizaba esta lógica en su libro de Ontogenia y Filogenia, utilizando el ajolote para decir, miren, déjenme ver si tengo, no tengo la imagen, perdón, una disculpa, pero miren, lo que sucede es que el ajolote está haciendo cosas que hacían los organismos previos al ajolote y aún así sobrevive muy bien. Esto quiere decir que aún siendo un organismo más evolucionado, está utilizando estrategias que se usaban mucho antes de que los animales pasaran de ser, tener características sexuales primarias y secundarias. Está regresándose el ajolote un poco y eso no quiere decir que sea menos evolucionado, sino que es igual evolucionado que todos los demás animales y plantas que vivimos en este planeta. Como digo, una serie de fotos que a mí me gustan mucho sobre el crecimiento, la regeneración de, de los, pues por ejemplo, ahorita de la manita del ajolote, hay videos muy bonitos en donde se ve cómo va recreciendo la manita. Sí, sí es impresionante, déjenme decirles que en la colonia que nosotros tenemos, luego pasan accidentes. El primero, me acuerdo muy bien, se nos ocurrió la muy mala idea cuando teníamos muy poca experiencia en el laboratorio de poner unos ajolotes con un pececito muy chiquito que creíamos que no iba a suceder nada y el pececito muy chiquito se comió una de las piernas del ajolote y afortunadamente lo vimos cuando pasó eso, lo separamos y lo fuimos siguiendo y fue muy impresionante ver cómo creció el ajolote, crecieron las patas traseras del ajolote, ¿no? Pero no solo en estas cosas de alto, de como más bien como de ciencia pura o ciencia metida en el laboratorio. También, también existen este tipo de cosas. El primer registro de autor de una mujer es la receta para hacer jarabe de ajolote. Esto quiere decir, la medicina tradicional es fundamental en este país. De hecho, el jarabe de achoque, que es la especie hermana del ajolote que se da en Pátzcuaro, está hecho por monjitas y estas monjas hacen jarabe de ajolote, jarabe de achoque básicamente para reducir los problemas de garganta. Y, y la receta primera de registro, del primer registro de autor, del primer copyright de una mujer fue justamente cómo se hace el jarabe de ajolote
y cómo se puede utilizar esta medicina tradicional para mejorar la garganta, que ahorita yo lo necesito, por cierto. Y ahora, obviamente, en términos culturales, pues está la cultura del último siglo, en donde Diego Rivera podemos ver allí en este gran mural que está en Chapultepec, como la pieza central es obviamente el ser humano, pero abajito, dentro del agua, pues está un gran ajolote. O sea, dentro todavía en la época de Diego Rivera, en esa época todavía le teníamos mucho aprecio al ajolote y se veía reflejado en eso. Julio Cortázar tiene un cuento que al final voy a hablar de un pedacito del cuento, que se llama Axolotl, y para mí, pues obviamente es uno de los cuentos más bonitos que tiene Julio Cortázar, que es uno de mis autores preferidos. Ya les había yo platicado de Roger Bartra, que tiene un análisis muy interesante con respecto a los mexicanos y cómo nos parecemos mucho a los ajolotes. Octavio Paz escribió una serie de ensayos, José Emilio Pacheco escribió otra serie de ensayos. En literatura, el ajolote ha estado en nuestras vidas, sobre todo hasta mediados del siglo pasado. Digo, y quizá esta es la última de los últimos años en los cuales podemos ver cómo estaba presente el ajolote. En la fauna de México, el ajolote Mystoma mexicanum, timbre, era un timbre postal que se hizo en las Olimpiadas para conmemorar las distintas cosas importantes del país, y todavía teníamos este timbre que costaba 300 pesos. Imagínense cómo estaba la cosa en términos de mandar cartas por un lado y la devaluación del peso por el otro, ¿no? Esto era todavía hasta el 68, en México, 1968, todavía el ajolote era más o menos reconocido e importante, ¿no? Pero posteriormente, a finales de los 60, 70, empezamos a perder lo que era nuestra biodiversidad, los mexicanos. Empezamos a fijarnos en la biodiversidad de afuera. Empezamos a creer que nuestra biodiversidad no era importante, y en esto de la conservación nos fuimos como a los animales y las plantas que pues no están cerca de nosotros, los osos polares, los orangutanes, los osos panda, los leones, que tiene un par de cosas, o sea, tiene un par de razones por las cuales nos pasó esto. La primera razón es un poco el autoflagelo de que todo lo que está afuera es mejor, un poco este malinchismo que luego nos carga a los mexicanos. Pero el otro es, pues si está afuera, que se encarguen otros de conservarlo. Nosotros no tenemos que conservar nada porque nosotros no tenemos orangutanes viviendo en el sur de la Ciudad de México. Entonces no tenemos por qué andar conservando. Que eso se preocupen los africanos, la gente del Congo que se preocupe por los orangutanes, en Alaska que se preocupen por los osos polares, los chinos que se preocupen por los osos panda, ¿no? Nosotros no hay problema porque, pues, ¿qué tenemos? Nada. Entonces no es importante para nosotros y perdimos mucho esta conexión y esta cultura con los ajolotes y con el resto de la biodiversidad mexicana. La biodiversidad importante estaba en las selvas, en el sur, pero pues esa ni la vemos. Entonces tenemos todo el derecho de destruir nuestro entorno en la Ciudad de México. Pero está regresando, y el ajolote a principios de este siglo, en los 2000, empezó a tener mucho más impacto. Empezó a tener impacto a nivel de arte, de estos artes y performance que cuesta mucho trabajo digerir, como digamos, el de personas disfrazadas de ajolotes albinos, completamente, hasta arte, o pues como arte muy comercial, como bueno, pues como entrenar a tu dragón, que como uno puede ver, pues es un ajolote con alas, o pues un Pokémon, ¿no? Que básicamente es un ajolote sin brazos, ¿no? Ahí es donde uno se da cuenta que el concepto, la visión, el propio ajolote empieza a retomar dentro de la cultura, ya no solo nacional, sino de manera internacional, ¿no? Y ahora en México ya volvimos a tener al ajolote como pieza central. Los últimos 5, 10, 15 años, la gente ya me empezó a decir, no, pues sí, el ajolote es muy importante y hemos visto, etcétera, etcétera, al grado que el Banco de México está diseñando un billete
Quiero aclarar, no es el diseño porque tiene grandes defectos. Por ejemplo, tiene 5 dedos en la parte delantera el ajolote, lo cual los ajolotes tienen 4 dedos en la parte delantera. Pero este no es el diseño, ni ha sido el diseño del Banco de México. El Banco de México en este momento está diseñando el billete de 50 pesos en donde el tema central es la chinampa y el ajolote. Entonces, quise poner para hablar un poco de que sí estamos retomando como mexicanos, estamos entendiendo un poco cómo el ajolote puede ser una pieza fundamental de nuestra vida cultural. No solo lo son el cempasúchil, no solo lo son los jaguares, no solo el teporingo, sino animales que podrían costar mucho trabajo, como el ajolote, pero que son tan interesantes, tan importantes y tan apegados a nuestra cultura que los debemos de retomar, ¿no? Por lo menos en los billetes de 50 pesos. También, digo, la gente comercial, por ejemplo, Reebok sacó una serie de tenis especiales en honor al ajolote, nos buscaron para hacer esto y se llama Axolotl y creo que ya era una edición limitada por si a alguien le interesaba, creo que ya hasta se vendieron todos y pues no, ya no los pueden conseguir, o sea, para que no crean que estoy haciendo anuncio, creo que ya ni se pueden vender, pero como para que nos demos cuenta de que no solo las personas en términos culturales, sino incluso ya hay grupos o grandes empresas que están queriendo hacer, pues utilizar al ajolote como marca de alguna u otra manera, ¿no? Bueno, y también a nivel internacional, digo, esta es una nota del New York Times de hace relativamente poco, de hace prácticamente 2 años, en donde empieza el New York Times a hablar sobre los ajolotes y mezclándolo con eh, héroes de cómics, ¿no? También es esto, por ejemplo, un CNN nos entrevistó hace un año y medio, justamente para tratar de entender qué es lo que estaba pasando con el ajolote a nivel de conservación, ¿no? Y bueno, pues esto es básicamente lo que estamos teniendo, o sea, la gente a nivel internacional ya está viendo, este, al ajolote, está volteando sus ojos al ajolote. Bueno, ¿y dónde vive el ajolote? El ajolote vive en la Ciudad de México, que la Ciudad de México es lo que yo le llamo una ciudad lago. Nos hemos empecinado desde la colonia, desde el Tajo de Nochistongo, en secar ese sistema de 5 lagos, pero la topografía es un lago y lo acabamos de ver hace aproximadamente una semana o media semana en donde llovió lluvias de las que ahora les llaman atípicas, pero que se están volviendo las lluvias atípicas tradicionales. Cada año al menos llueve una vez o 2 veces en la Ciudad de México así, gracias particularmente al cambio climático, pero que tiene que ver con esto, con que vivimos en un lago y por lo tanto no va a haber forma en la que nunca nos vayamos a inundar, siempre nos vamos a inundar. Y en esta ciudad lago, en todo el lago, alrededor del lago, vive el ajolote o vivía el ajolote, ¿no? ¿Dónde en particular? Bueno, y esto es una de las cosas que les estaba platicando, pues nos hemos empecinado en secarlo. Este lago, si ven el cursor, es el lago completo. Posteriormente se fue más o menos secando y era el sistema de los 5 lagos cuando llegaron los españoles y con el Tajo del Nochistongo que iba rumbo para acá, empezaron a secarse más cada uno de los lagos y esto es a principios del siglo pasado, cuando todavía había más o menos algunos lagos. Xochimilco es este pedacito que ven aquí, que se caracteriza por tener un triangulito que ahorita está queriendo ser cercenado por una construcción para automóviles y estamos luchando mucho justamente para evitar que esa construcción se haga. Si se fijan aquí, por ejemplo, es periférico, todavía no está completamente cercenado, pero con esta construcción pues vamos a rompernos o vamos a perder justo este triangulito que está en la parte norte, se va a urbanizar y la vamos a perder de manera muy gráfica, ¿no? Ay, perdón, ya me pasé. Entonces, este es Xochimilco, esto es lo único que queda, todo lo demás ya está perdido, todo lo demás ya no hay agua, ¿sí? Ya está urbanizado. Esto es Xochimilco. Esta foto no crean que la tomé cuando en mis años mozos, en 1970. Esta la tomé ya como investigador por ahí del 2012, 2013, en donde todavía
se podía ver el Iztaccíhuatl muy lleno de nieve en un enero, y se puede ver desde ahí del Iztaccíhuatl desde Xochimilco. Este es el Xochimilco que todavía existe y el cual podemos conservar y regenerar en sus partes malas. ¿Qué son las chinampas y qué son los canales? Y esto es muy importante platicarlo porque, cuadrícula de canales con chinampería es la que nos dio la idea a tanto a mí como a los diferentes actores en esto y fundamentalmente chinamperos para empezar a tratar de entender y buscar la mejor forma para la conservación tanto del ajolote como de los chinampas. Si uno se fija, Xochimilco en realidad no tiene forma de lago, tenía forma de lago, pero el ser humano lo que hizo fue generar estas islas cuadradas, rectangulares más bien, en donde los canales, que se ve claro por dónde pasan, porque los ahuejotes escoltan muy bien estos canales, rodean, y entonces esto se forma como un laberinto. Y es un laberinto muy interesante porque es un laberinto de canales en los cuales aumenta el hábitat para la mayoría de las especies, entre las cuales está el ajolote. Cuando hay orilla, cuando el ser humano creó estas islas, creó más orilla, y al crear orilla creó lugar para alimento de ajolotes y lugar para reproducción de ajolotes y las especies que se come el ajolote y que se comen al ajolote. Entonces, Xochimilco en realidad, si se fijan ustedes, es uno de los lugares que generó mucha producción alimentaria, que genera mucho alimento. Gracias a esa producción alimentaria, los aztecas fueron el gran poderío que fueron en términos económicos, en términos de civilización. Es gracias a esta posibilidad de producir mucho alimento todo el tiempo, pero a la vez no destrozó la biodiversidad, sino por el contrario, aumentó el hábitat de las especies que vivían ahí para que sobrevivieran más. Entonces, si queremos ejemplos de sostenibilidad en donde se puede trabajar con la naturaleza y a la vez tener un desarrollo y mejor calidad de vida, Xochimilco deberíamos de buscarlo como uno de los grandes referentes. Y bueno, Xochimilco produce cantidades industriales de comida cuando produce bien. Lo que pasó en los 80 de nuevo fue que los órganos clientelares y esta visión del mundo es verde, pues dijo, no, las formas tradicionales de agricultura no son buenas, no sirven para nada, y lo que sí sirve es los fertilizantes y los pesticidas. Y entonces hicieron un recambio muy grande en Xochimilco de la forma tradicional, en donde hay policultivos que te dan este tipo de lechugas, pero también esta gran variedad de maíces. No solo es un maíz blanco y ya, hay múltiples tipos de maíces, desde el maíz morado, el maíz amarillo, el maíz blanco, el maíz apiñonado, todo tipo de maíces que nos pueden dar una gran variedad, una heterogeneidad, y eso nos permite sobrevivir y darle sostenibilidad. Este era el Xochimilco de hasta hace los 60 o los 70 años. ¿Qué es lo que estamos queriendo hacer para conservar a Xochimilco? Eso, volver un poquito para atrás, como los ajolotes en términos evolutivos volvieron para atrás porque les convenía más, porque hacia adelante no veían buena salida, y eso es lo que deberíamos de estar haciendo nosotros como civilización, echarnos para atrás, porque hay veces el desarrollo está echándose para atrás. Porque pueden ver, mira, miren, este es un poco una pequeña muestra de la variedad o heterogeneidad o biodiversidad que hay en Xochimilco. Ahí están desde las grandes garzas, las grandes aves, las serpientes acuáticas, pequeñas aves, todo tipo de plantas de toda forma y propiamente el ajolote, ¿no? Esto que hemos venido perdiendo, en realidad hemos perdido en pocas décadas. Esta es una foto de 1920. Esto es hace 100 años. Eso en términos generales es muy poco, en términos evolutivos y en términos de ciudades, nada. Esta foto que ven aquí es el canal de la Viga. Ese canal de la Viga que ahorita está lleno de automóviles y de contaminación y de autos pitando, era esto. Y este era el canal de la Viga que permitía a los chinamperos sacar su producción hacia la central de abastos. Precisamente la central de abastos está donde está porque era el punto de parada de la producción chinampera hacia la venta hacia el centro. Perdón.
Esto era. Entonces, cuando uno le dicen es que ya está muy perturbado y ya no podemos regresar, claro que podemos regresar. Si hace 100 años estaba, podríamos regresar en el mismo, lo más rápido posible, ¿no? Porque tenemos esto es una foto del año pasado y tenemos una chinampa, una chinampería en donde con tradicional y un refugio de ajolotes. Y ahorita voy a hablar un poco de los refugios de ajolotes, pero lo que quisiera que se fijaran aquí es la producción chinampera tradicional, en donde no hay un monocultivo, sino que es una serie de cultivos con el chinampero que aquí está, que es Pedro Méndez, que es uno de los grandes chinamperos que aporta muchas ideas, que lo que hace es, si tú pones un policultivo de lechuga y luego acelga y luego quelites y luego lo que tú quieras, y luego un cempasúchil, en realidad estás evitando o estás reduciendo la cantidad de plagas, porque las plagas lo que buscan son los monocultivos. Entonces, al tener un policultivo, no encuentran tan fácilmente las plantas que quieren consumir y al encontrar solo bien pocas, no se pueden reproducir de manera muy grande. Eso hace que no necesites pesticidas. Y el lodo del fondo del lago es lo que hace que no necesites fertilizantes. Entonces, tener una chinampa permite tener un gran cultivo, ¿no? Me voy a ir más rápido porque ya me di cuenta que ya son 47 minutos. Estos son más canales en donde uno puede ver a los aguijotes alineados. Ahora, el ajolote se ha venido reduciendo y esto es lo que hemos venido haciendo desde el 2002, 2003, cuando amablemente la Conavio justamente me invitó a empezar a hacer un análisis del estudio poblacional de los ajolotes. Y lo que hicimos fue un estudio, ay, perdón, lo que hicimos fue un estudio poblacional y un análisis de viabilidad poblacional y nos dimos cuenta que si el ajolote, que si perturbamos un poco más al ajolote, se extingue en bien poco tiempo. Si lo perturbamos un poco menos, se extingue un poco más tardado, pero en 30 años. Y si lo perturbamos menos, en 50 años. Entonces, estábamos por aquí, ¿no? En 15 años iba a extinguir el ajolote, porque esos son los datos que hemos tenido nosotros en los últimos años y como se fijan, se parece mucho a la primera. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué hay una reducción de ajolotes? Bueno, la primera razón son las especies exóticas. Otra vez en los 80s a alguien se le ocurrió que pues la gente nativa tenía que comer proteína y que las únicas fuentes de proteína agrícola de acuacultura eran las importadas como la carpa, que es esta es una carpota, o la tilapia. Lo único que no se fijaron es que pues tanto la carpa como la tilapia se comen a los ajolotes. Hay, ya hicimos cuentas, alrededor de 900 toneladas de carpas y tilapias en Xochimilco y estamos con una serie de programas para la reducción de carpas y tilapias, pero no nos damos abasto. Lo que les decía también es las carpas y tilapias se comen a los ajolotes pequeñitos, pero también compiten por el alimento, que este es un análisis que hicimos de sobrelapamiento de nicho trófico. La segunda gran causa es la contaminación. Xochimilco recibe aguas de la planta de tratamiento de Cerro de la Estrella, que hay veces viene de buena calidad y hay veces viene de mala calidad. Pero además están estos drenajes clandestinos y la gente que tira sus plásticos por todos lados muchas veces van a llegar a estos lugares. Y entonces la contaminación no le hace muy bien. Recordemos que los ajolotes son anfibios, las salamandras son anfibias y pues respiran por la piel y al respirar por la piel tienen la piel muy sensible y un cambio en la calidad del agua las puede matar. Esto, digo, acaba de pasar, cada año pasa, ahora pasó el 23 de agosto, tuvimos una cosa así, se pone el agua de esta manera y mata absolutamente todo, es como una gran mancha. Todavía no hemos encontrado qué es lo que hace esto, quién desfoga qué cosas los 23 de agosto para matar absolutamente todo animal y planta que vive en esta zona de los canales que es cerca de San Gregorio. Y la última causa es la urbanización. Lo que nos dimos cuenta es que los ajolotes no les gusta el ruido de la gente. Cuando están cerca del ruido de la gente, se estresan mucho y se enferman. Eso lo vimos con nuestros ajolotes y por eso los tenemos muy bien resguardados en nuestra colonia. Pero ya se imaginarán que en esta zona llena de casas,
pues escuchar la radio a todo volumen, como lo hacemos, como acostumbramos a hacerlos muchos de nosotros, o el ruido de los peceros, pues afecta todo esto, o la fiesta del compadre, afecta todo, hace ruido en todo esto, y los ajolotes son muy sensibles a los ruidos y a la presencia de los seres humanos. Esta es una última en ese sentido, pues es el cambio de uso de suelo que hemos detectado de 1989, cuando se tornó sitio UNESCO, hasta el 2006, en donde estamos viendo que hay pedazos rojos que antes no existían, que son los invernaderos, y estos lugares que eran como bastante más rugosos y heterogéneos, se están volviendo más cuadrados, y eso evita que haya buen hábitat para el ajolote. Esto es más cambio de uso de suelo. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Y una de las primeras respuestas es, la gente dice, no, pues lo tenemos que conservar en peceras. Y entonces, porque hay en muchos lugares, está pues en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Japón, en Corea. En Corea es la segunda especie más interesante para los coreanos, son los ajolotes, y tienen en millones de peceras ajolotes. Entonces la gente me dice, pues no se va a extinguir, porque el ajolote está en todas las peceras. Bueno, es que el gran problema es que conservarlo en peceras no es conservar ajolotes, es conservar una especie, pero no es conservar al ajolote. Una especie no puede estar sin su hábitat. No se puede concebir un ajolote sin su hábitat. Imagínense querer conservar osos polares en refrigeradores, o recordemos a las orcas en estas grandes tinotas. Eso no es conservar a la especie. Eso es el tener a la especie para nuestro esparcimiento, pero no es conservarlas. ¿Qué podemos hacer entonces? Tenemos que restaurar el hábitat. Y para restaurar el hábitat hemos hecho cosas muy malas. La tradición en términos de restauración siempre ha involucrado infraestructura. Cuando yo he presentado mis proyectos de infraestructura, digo, de restauración, siempre me dicen, bueno, pero ¿qué vas a construir? Y yo, pues no voy a construir nada, porque lo que queremos es justamente restaurar el hábitat, y el hábitat requiere de deconstruir, de quitar construcción, y eso no lo entiende la gente. La otra cosa que la gente asocia mucho a la restauración es pongamos turismo, así lo conservamos. Entonces, si la gente viene y admira la naturaleza, así se va a conservar, pero en realidad eso nunca pasa, y nunca pasa porque la gente que va a visitarlo en realidad destruye igual que si no. Luego esta concepción de un sistema completamente aséptico, de que fuera un campo de golf, que la naturaleza es un campo de golf, y por lo tanto tenemos que tener una estética por encima de la ecología, porque la parte ecológica no nos gusta esto desordenado que presenta la naturaleza. Estas han sido las visiones tradicionales de la restauración. Y de hecho, algunas de ellas las vimos, por ejemplo, en algunas de las cosas que desde Miguel Ángel de Quevedo se dieron cuenta en Xochimilco, ¿no? Y este es otro gran ejemplo. O sea, en la época de Marcelo Ebrard querían hacer el acuario más grande de Latinoamérica en Xochimilco, en donde, si ustedes se fijan, pues hay palmeritas y un agua azul, como si fuera Cancún esto, y una naturaleza completamente ordenada, con círculos y cuadrados, cuando en realidad Xochimilco y la naturaleza es bastante más rústica y bastante más caótica. Sí tenemos las chinampas, que son rectangulares, pero ni siquiera esas son 100% rectangulares y no tienen cemento, ¿no? Esto no es una buena idea para la restauración, ¿no? ¿Por qué? Porque los procesos de restauración son lentos, no requieren infraestructura, y tiene que beneficiarles a muchas personas, ¿no? Eso es contrario a las políticas, ¿no? Esto es muy contrario a la gente que piensa que tenemos que restaurar algo y en 3 años ya está. Lo hemos visto ahora, básicamente con ciertas políticas que tiene el gobierno actual, en particular en Xochimilco, donde en menos de un año ya quisieron restaurar el Canal Nacional, y ahorita el Parque Ecológico de Xochimilco ya está disque muy restaurado, pero pues no estamos seguros. Yo no he ido, tampoco puedo criticarlo mucho, pero no puedes restaurar algo en menos de un año. Y ahora que dijeron que el humedal que están destruyendo con el puente, ya lo están restaurando. Dices, no puedes restaurar una cosa en meses, porque los procesos de restauración, los procesos ecológicos son lentos. Y son lentos porque así son, porque es la ecología, y tenemos que estar pendientes al respecto de los tiempos de la ecología, no de nuestros tiempos. Por ejemplo, uno de los programas de restauración tiene que ver con la extracción de peces. Ay, perdón, otra vez.
La extracción de peces, si ustedes se fijan, todo lo azulito de estos canales es donde encontramos especies nativas antes de la extracción, una extracción intensiva. Después de la extracción intensiva, que nos llevó un año, año y medio, ya hay más especies nativas en distintos canales. Bueno, este es apenas el principio, pero esto nos llevó año, año y cacho, ¿no? No 7, 8 meses de poner puentes para que la gente vea las especies introducidas, porque pues ya las especies nativas se están extinguiendo, ¿no? Y entonces ahí fue donde con los chinamperos empezamos a generar el proyecto Refugio Chinampa, en donde la pieza fundamental son los chinamperos. Y lo que queremos es restaurar las chinampas tradicionales sin pesticidas y sin fertilizantes, usando los canales como refugios. En las puntas de los refugios ponemos filtros o barreras para aumentar la calidad del agua y así detener a las especies, perdón por los problemas de dedo, las especies exóticas, y aumentamos la estructura, mejoramos la estructura trófica. Esto nos ha llevado 15 años y ya lo logramos, ya sabemos cómo hacer este tipo de filtros, ya sabemos cómo hacer estos refugios, ya sabemos cómo trabajar con los chinamperos y los chinamperos ya saben, ya saben, porque ellos lo crearon, cómo mejorar la tierra y mejorar sus productos sin fertilizantes ni pesticidas. Y este es un ejemplo, miren, esto es una serie de filtros en esa época experimentales, ya los modificamos mucho, en donde este es un refugio donde viven ajolotes, se reproducen los ajolotes y aquí están las chinampas, ¿no? Como se dan cuenta, es infinitamente más rústico, menos flashy, por decirlo de alguna manera, que estos grandes peceras o grandes acuarios, pero esto es lo que requiere la restauración. Y entonces lo que estamos generando es una simbiosis entre el ajolote y la chinampa, en donde la chinampa se beneficia del ajolote al tener agua de alta calidad, porque un ajolote puede sobrevivir ahí, y el ajolote se beneficia de la chinampería porque le dan un refugio para poderse reproducir y estar conservados, ¿no? ¿Por qué se beneficia la chinampa? Porque si un chinampero tiene ajolotes en su refugio, puede tener una mejor venta con un valor agregado y entonces se lo puede vender mejor a los restaurantes y a consumidores con alto poder adquisitivo, pero estamos generando los programas también para tener que estos productos tengan acceso a las personas que tienen bajos ingresos. Y tenemos todavía que hacer una evaluación en redes. Los puntos rojos son los refugios que tenemos ahora. Hacia dónde crecemos y cómo crecemos los refugios es parte del análisis que estamos haciendo ahora. Y entonces la restauración no es solo un proceso de poner cosas o quitar cosas, sino es modificar un círculo de retroalimentación positiva que nos da un problema como es este de la perturbación, donde una mala calidad del agua me da una mala cosecha, me da menos entradas de dinero, me genera abandono del campo y entonces eso promueve la urbanización a, a un círculo de retroalimentación positiva virtuoso, en donde una mejor calidad del agua a partir de un refugio de ajolotes genera una buena cosecha, me da más entrada de dinero y eso lo quieren copiar más chinamperos para tener más refugios. Y básicamente, oye, es que estas cosas cambian. Eso es básicamente lo que estamos tratando de hacer ahora. Ya lo empezamos, más bien, ya llevamos más de 30 refugios y 30 chinampas con este círculo. Nos faltan muchos círculos que cambiar, pero ya vamos, ya tenemos la fórmula, la hicimos entre los chinamperos y nosotros, y lo único que necesitamos es que más gente se sume. Pero no solo chinamperos, más personas. Por aquí vi una pregunta de Andrea Ruiz, ¿qué podemos hacer como sociedad para generar y prevenir su extinción? Empezar a apoyar a los productores, a los chinamperos que están haciendo están dentro de este círculo. Esa es una de las primeras cosas que podemos hacer. Ahora, es un proceso muy lento en una ciudad muy dinámica. No podemos esperar resultados en 3 minutos, ni en 2 años, ni en 5 años. Ya me están preguntando mucha gente, oye, pero ¿cuántos ajolotes tienes ahora? ¿Ya crecieron? No podemos saber y no es probable que hayamos aumentado mucho, porque es como mover el Titanic esto. O sea, vamos rumbo a la coalición contra el iceberg y ya dimos el frenón, el cloche, el volantazo, pero
pues la inercia nos está llevando hacia el otro lado y necesitamos de toda la sociedad para que esa inercia sea más rápida, cambiarla al círculo virtuoso, ¿no? Tenemos un plan B, que es la cantera de la UNAM. En la cantera de la UNAM, que está al lado del Metro CU, tenemos una serie de lagos seminaturales que surgieron ahí y en donde pusimos unos ajolotes por si nos gana la urbanización y la extinción en Xochimilco. Y mientras generamos este proceso de restauración lento, estamos teniendo estos humedales, queremos ver si más bien las poblaciones de ajolotes pueden darse en estos grandes lagos para tener poblaciones saludables que luego, si es necesario, solo si es necesario, podamos reintroducir. Si no es necesario, no. Y digo, uno de los estudios que hemos hecho es, hemos seguido ajolotes, es macho y hembra, M de macho y F de female, o sea, de hembra, en donde hemos visto cómo en enero los dejamos ahí y estuvieron todo en la zona sur del lago. Luego, si se fijan, pues en febrero decidieron mudarse de casa y se fueron al norte, a la zona norte del lago. Y en marzo, ya que entendían cómo funcionaba el lago, nos damos cuenta que le dan la vuelta al lago. Entonces, esto nos da mucha información. Quiere decir que los ajolotes no pueden vivir a gusto en las peceras porque quiere decir que las peceras son muy chiquitas y entre más grandes sean los lugares, los ajolotes pueden caminar o moverse mucho más. Ahora, solo tenemos un plan A y un plan B, y el plan B no es muy deseable, que es resguardarlos mientras regeneramos. Pero lo que sí tenemos es muy poco tiempo y muy poco apoyo financiero. Requerimos de gran apoyo financiero, no solo para hacer los análisis químicos y ecológicos, que es lo que hacemos nosotros, sino para apoyar a los chinamperos, para que ellos tomen los riesgos. Hacer un filtro, hacer un refugio, no es cualquier cosa, requiere de dinero y requiere de gran esfuerzo. Y eso se lo estamos pidiendo a los chinamperos sin ninguna remuneración extra. Estamos necesitando que ellos tengan un salvaguarda económico para poderse arriesgar a hacer estas cosas y poder modificar su forma de generar alimento que podemos consumir nosotros después, pero para eso necesitamos una red que les permita, si fracasa el experimento, porque puede fracasar, tener algo con que sobrevivir. Y ya con esta me despido, antes de contestar las últimas preguntas. Esto es así empieza el cuento de Julio Cortázar de Xolotl. Dice, hubo un tiempo en que yo pensaba mucho en los axolotl, iba a verlos al acuario del jardín de Deplan y me quedaba horas mirándolos, observando su inmovilidad, sus oscuros movimientos. Ahora soy un ajolote. Esto que escribe Julio Cortázar habla mucho de cómo es esta salamandra. Es una salamandra que efectivamente su inmovilidad dice mucho. Uno se puede quedar horas observando su inmovilidad y cuando se mueve uno se puede quedar extasiado al verlo poquito moviéndose. Entonces, es un casi mantra, como un mantra, o sea, uno los ve y se tranquiliza muchísimo. Entonces, eso es lo que estamos perdiendo. Este es el ajolote, el animal nuestro de México, que tenemos la responsabilidad de rescatar, de mantener y que estamos perdiendo en aras de una visión de desarrollo mal entendida que empezó en los 70s y en los 80s, en donde creemos que el concreto es lo mejor y mejora la calidad de vida. Y bueno, les quiero agradecer pues a todas estas personas. No soy yo el único que hace cosas de este estilo y estas son algunas de las personas. Hay bastantes más ex estudiantes que no puse aquí, que han trabajado sus tesis en Xochimilco, y fundamentalmente a la Conavio, porque la Conavio fue la que me invitó a empezar a trabajar en Xochimilco. Yo no estaría trabajando en Xochimilco de no ser por la Conavio. A la UNAM, que ha apoyado en muchas cosas, entre otras financieramente hablando, a la Secretaría de Cultura y al INA, que ahorita han sido los que nos han apoyado por 4 años consecutivos, entendiendo el proyecto y sabiendo que Xochimilco es parte del patrimonio cultural de la UNESCO, y la alcaldía de Xochimilco también. Al INECOL, al INEC, también los quiero agradecer, que no los escribí, pero que también han apoyado con financiamiento. Y bueno, les quiero agradecer muchísimo pues la presencia aquí de ustedes. Voy a leer algunas de las preguntas que no he contestado.
Dicen que se diferencia el ajolote mexicano de las otras especies de salamandras. Son muy parecidas en términos generales. Los taxónomos luego se fijan en pequeñas cosas que tienen las distintas especies. Unos son más verdes, otros son más oscuros, otros crecen un poco más, otros tienen un par de dientes extras en la parte de atrás de la mandíbula, etcétera. O sea, hay pequeñas diferencias que tienen los distintos grupos de ajolotes, las 17 especies de ajolotes que hay en el país. En particular, el Ambistoma mexicanum, desde mi perspectiva, y aquí me puedo pelear con algunos taxónomos anfibiólogos, es el único que no, que es neoténico obligado. Esto es, cuando se transforma el ajolote, se muere. Este ajolote, muchas de las otras especies son neoténicas facultativas. ¿Qué quiere decir esto? Que el ajolote, cuando se transforma, se puede reproducir de manera transformada o se puede reproducir de manera juvenil. ¿Qué factores son los que determinan que un ajolote pase la etapa adulta y qué tanto tiempo pueden estar en forma juvenil? Los ajolotes toda la vida. Y los factores, pues, es el ciclo de vida de todos los animales que sí se transforman, pues en algún momento, en alguna edad, se transforman, como los seres humanos, pues a los 12, 13 años nos volvemos adolescentes y empiezan a generarse nuestras características sexuales secundarias. Así pasa con todos los animales, ¿no? En el parque del pueblo de Neza, Estado de México, en algunos años atrás se producían algunos ajolotes que se adaptaron de manera y se mantenía una población, lo remodelaron y los individuos se repartieron en diferentes instituciones. ¿Sabe qué ocurrió con ellos? No, perdón, no tengo ninguna idea de qué ocurrió con ellos. Yo soy una de esas instituciones a las cuales probablemente no les repartieron ajolotes. En parte les agradezco porque mantener ajolotes no es tan fácil y ese es el otro factor. Son animales que requieren muchísimo alimento vivo y eso no cualquier persona lo tiene. Digo, si quieren tener un ajolote mascota, yo no lo recomendaría porque pues es como, yo les tengo mucho respeto, pero si lo quieren tener porque les gusta mucho tener un ajolote de mascota, legalmente se puede, nada más tienen que ir con los UMAS que están certificadas por el gobierno federal para tener un ajolote y hay que pensar que el ajolote es muy, muy, muy demandante, tanto de alimento como de cuidado, ¿no? Menciona mucho a la región de Xochimilco. ¿Cree que falta fijarse en la región de Tláhuac y Chalco? Tengo una chinampa y me gustaría hacer un refugio. Claro que sí, es un error mío y es un error de trabajo mío. Es necesario mencionar que es Xochimilco, Tláhuac, fundamentalmente Xochimilco, Tláhuac, el sistema, y Chalco es el otro lago, pero en Xochimilco y Tláhuac podríamos trabajar claramente para los refugios de ajolotes. Si estás en Chalco también podemos, búscanos, en la página de internet están nuestros correos electrónicos, mi correo electrónico, y yo lo que voy a hacer es platicar con la persona que normalmente trabaja con todos los chinamperos, que es Carlos Uriel Sumano, que es que es la persona que trabaja mucho y entiende mucho, sabe mucho en términos de agricultura, y podemos hacerte una visita para trabajar con estos, ¿no? ¿Cuánto puede vivir un ajolote en vida libre y cuánto en cautiverio? Bueno, los ajolotes en cautiverio en el jardín de Pla han durado hasta 30 años. Nosotros los hemos tenido por casi 10, 12 años y los ajolotes más viejos que nosotros hemos capturado son de 3 años en Xochimilco, más o menos. ¿Dónde podemos seguirte y saber más de lo que estás haciendo? Bueno, yo tengo una cuenta de Twitter que es @zambranoajolote, Zambrano con Z y ajolote con X. Esa es de las cosas que podemos hacer, digo, de las que tengo. También por ahí tengo, si buscan en Wix, la página de internet del Laboratorio de Restauración Ecológica es wix.lre, del Laboratorio de Restauración Ecológica IBUNAM, Instituto de Biología UNAM. Búsquenos. La página oficial del instituto es poco clara y lo más fácil es meterse al de Wix y ahí tenemos mucha información de lo que hemos venido haciendo y los planes y los proyectos que tenemos por ahí, ¿no? ¿Los humedales de Tláhuac también son hechos para ajolotes? Sí, sí, también son hechos para los ajolotes. ¿Y qué tanto estudio existe hacia esa zona? Tenemos nosotros algunos estudios, quisiéramos tener más, el punto es que no nos alcanza la vida,
y quisiéramos, si tuviéramos un poquito más recursos y más becarios, estaríamos de lleno entrando a los humedales de Tláhuac con todo gusto, pero eso es el mismo ecosistema. Hay muchas preguntas, pero ya no tenemos tiempo. Sí, pues ya se acaba se me acabó el tiempo, perdón, luego yo soy muy chorero y cuando hablo de los ajolotes se me olvida el tiempo, pues creo que ya es el momento de despedirnos. Les agradezco muchísimo a todos los que han estado aquí presentes, que hayan tenido la paciencia de escucharme. Espero que las bonitas fotos que puse en la presentación les hayan gustado lo suficiente como para enamorarse de algo que es fundamentalmente importante para nuestra cultura, nuestra sostenibilidad y nuestra biodiversidad, como es el ajolote y su hábitat, que es Xochimilco. Muchísimas gracias.